Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado, cuando ya estamos a 18 de julio. Mañana fresca aquí en la capital de los colombianos, propicia para un buen café a esta hora de la mañana. En esta jornada informativa vamos a hablar del panorama, la situación que están afrontando los productores de arroz de los departamentos de Casanare y también Arauca, afectados por la intensidad de las lluvias que se han reportado en los últimos días. También de cómo la banca está trabajando para ayudar a los agricultores a afrontar la presencia del fenómeno del Niño, la situación de la producción de aguacate en el país, las cifras, los números no marchan nada bien debido también a los efectos de las lluvias de finales de 2025 y en el arranque de este 2026. Y por supuesto, también les tenemos un panorama de los hechos, las noticias más destacadas del sector agroindustrial. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa en esta mañana de sábado con una situación muy compleja, muy difícil que se está presentando en los departamentos de Casanare y Arauca debido a las inundaciones, al invierno que ha generado muchos problemas, muchas dificultades en estos dos departamentos de Colombia. A esto se suma que la producción de arroz, el cultivo que está próximo a un proceso de recolección, pues ha resultado duramente afectado. Y a esta hora de la mañana estamos saludando a don Henry Sanabria, productor de arroz, se encuentra en el departamento de Casanare y vamos a conocer cuál es la realidad, cuál es la situación que se está dando en esta zona de los llanos orientales. Don Henry, bienvenido al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, señor periodista, gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestra preocupación en nuestra región. Oiga, don Henry, está lloviendo mucho en los tres departamentos, ¿no? Un caso bien particular, o esta temporada de invierno, de lluvias, es muy frecuente en los llanos. Sí, la verdad que sí, estamos en época de lluvia, pues este cambio climático nos tiene loco a todos. La verdad que ha sido muy fuerte este último aguacero que causó todos estos estragos. Y imagine que en el periodo del cultivo de arroz, que son 4 meses, nos caen alrededor de 800, 900 milímetros durante los 4 meses. Y en un solo día nos cayeron en varios sectores 200 milímetros de agua. O sea, entonces, las lluvias son atípicas. Sí, claro. Esto no nos había sucedido. Yo tengo 60 y pico de años y no lo había vivido en el departamento, en la historia. Don Henry, el cultivo o los cultivos, mejor, de arroz en el departamento de Casanare, ¿han resultado todos afectados? ¿No se salvó ninguno? No, aquí el área en estos momentos que hay sembrada se calcula porque no ha sido oficializado todavía el censo que se hace todos los años, que lo hace Fedearroz y el DANE. Esas cifras no se han consolidado todavía, pero estamos calculando más o menos unas 190,000 hectáreas de arroz sembradas en el departamento este año. Pero también es especular, pero se calcula que pueden estar afectadas alrededor de unas 8,000, 10,000 hectáreas. ¿Pero estas hectáreas, don Henry, ya se perdieron definitivamente o se pueden salvar? ¿Los ríos desbordados o no? A ver, esto tiene muchos factores. Sí, desafortunadamente, el arroz fue cubierto en su totalidad, estaba en espigamiento, y esos arroces estaban para cortar en 20 días, un mes. Entonces, en realidad, los verdaderos daños los podemos evaluar en el momento que venga la recolección, porque esto puede generar, como el arroz queda embarrado, el grano es afectado por esas cosas,
puede producir baneamiento y eso se va a dar cuenta uno hasta el momento de la recolección. O sea, no necesariamente se pierde todo, unas hectáreas se podrían ver Sí, no, afectadas. el arroz fue cubierto ya Sí. bajo la creciente, afortunadamente. Algunos arroces pues se caen contra el piso, otros quedan parados, pero los verdaderos daños los evaluaremos en 20 días, un mes que se empiece a recolectar. Ahora, pues no hay manera de cómo predecir la lluvia, ¿no? Y más con este cambio climático y el fenómeno del niño, ustedes ahora, pues me imagino que van a tener que prepararse en cambiar de mecanismos de siembra, o eso es muy difícil establecer. No es muy difícil, nosotros tenemos ya un periodo de siembra porque aquí en Casanare se siembra es en secano, o sea, solo con agua lluvia. La área de riego es muy poca, a pesar de que cada media hora tenemos un río, pero todo lo que se siembra en el departamento es en el sentido de secano. Entonces nosotros siempre las siembras las hacemos a partir de marzo, de abril a mayo, estamos empezando a sembrar y estamos recolectando en agosto, septiembre y octubre. O sea, estaban a punto de ya la recolección en menos de un mes, ¿cierto? Sí, estamos a 20 días, un mes. Nosotros todos los años sembramos en la misma época, recolectamos. O sea, eso no lo podemos modificar, porque como estamos dependiendo de las lluvias para poder sacar el cultivo. Sí, señor. Ahora, ¿cuáles fueron los ríos que causaron todas estas inundaciones que verdaderamente son muy graves, muy preocupantes? No, aquí los ríos que causaron todo esto fue el río El Cravo, que es el que pasa aquí cerca a la capital, a Yopal, el río Pauto, el río Tocaría y el río Casanare. Y también pues fue afectado el departamento de Arauca con sus ríos que tiene. Fue afectado, es un departamento vecino acá, de nosotros siembra arroz también. Pero estamos aislados en estos momentos de ellos, con ellos no tenemos comunicación, sufrieron algunos puentes y aquí internamente en el departamento de Casanare, aparte de lo del arroz, pues tenemos afectación en las vías para la evacuación de la cosecha que vamos a iniciar próximamente. O sea, no hay vía entre Casanare, Yopal, Bogotá o Yopal, Sogamoso, ¿cierto? Bueno, en ese tema también hemos estado. Cada que llegan las épocas de lluvia quedamos aislados. La vía del Cusiana, que es nuestra vía principal, la que va por Sogamoso, cada que empieza la lluvia y una vez hay restricción, hay cierre de vía, cada que llueve la cierran. La vía de Guateque que sale al Cisga no tiene capacidad para tractocamiones. La única vía de salida que tenemos en la época de cosecha, en época de invierno, es la vía Villavicencio, Bogotá y Ibagué, que es donde están los molinos. Y sale mucho más costoso, ¿no? Sí, lógico, eso nos genera unos sobrecostos en nuestra producción. Ahora, don Henry, el presidente electo estuvo allá, ¿no? Me imagino que en algo va a contribuir para recuperar vías, ayudarlos a ustedes, los agricultores que perdieron o que están con algunas dificultades por las lluvias. Sí, claro, eso fue lo que él manifestó, pues quedamos como a la expectativa. Pues hoy escuchaba en el noticiero local acá de que ya viene en camino una tractomula con todas las ayudas que prometió en su momento y la verdad que estamos con mucho optimismo. Estuvo reunido únicamente con los 19 alcaldes, con el gobernador, pero la verdad que estamos con mucho optimismo porque este gobierno saliente desafortunadamente nos olvidó. Sí, Somos señor. agricultores que llevamos 3 años con precios por debajo de los costos de producción, sin una intervención del gobierno para poder regular eso. Desapareció el incentivo al almacenamiento, que era una herramienta que teníamos para poder negociar un precio de acuerdo a los costos de producción. Todo eso nos lo ha generado este gobierno y gracias a Dios ya va a cesar la horrible noche. Sí. Don Henry, ¿muchas familias afectadas? Claro.
Sí, se están anunciando alrededor de unas 6.000, 7.000 familias en estos municipios, afectados también el perímetro urbano en 2, 3 municipios que fueron inundados por las lluvias, pero también hay mucha afectación de todos los cultivos de pan comer, plátano, yuca, animales ahogados, reses, cerdos, gallinas. Esto fue una calamidad total. Claro, porque se ve que el desbordamiento fue impresionante, el caudal de los ríos, como usted nos menciona, estos que pasan por la zona, pues iban de canto a canto, es decir, yo nunca había visto que unos ríos llevaran tanta creciente y tanta agua, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. No, pues uno que lo vivió aquí, Ujú. yo llevo viviendo más de 60 años en este departamento, ya le digo, yo no lo Sí, había visto en todo este tiempo. Que caernos 200 milímetros en un aguacero es mucha agua, eso no cabe en ninguna parte. claro. De ahí todos esos estragos que nos ha causado. Sí, señor. Don Henry, finalmente, para no molestarlo tanto, ¿algún mensaje para los colombianos que lo escuchan a esta hora de la mañana? Sí, no, pues afortunadamente ha habido aquí a nivel regional también una unión de toda la Orinoquía, mucha solidaridad y invitamos a los radioescuchas a nivel nacional que por favor miren, volteen sus ojos hacia el departamento que en realidad necesita el corazón de cada uno de los colombianos. Sí, señor, pues así sea. Don Henry, de verdad, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio entregándonos esta dramática situación que ustedes están viviendo ahí. Los acompañamos en estos momentos de dificultades en el departamento del Casanare, pero también en Boyacá y Arauca. Don Henry, un feliz día y muy amable. Gracias a usted, señor periodista. Muchas bendiciones. Amén, así sea. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Nuestro siguiente tema en esta mañana de sábado aquí en el campo de Caracol Radio está relacionado con los desafíos que enfrenta el campo colombiano por cuenta de la sequía, la escasez de agua y la creciente variabilidad climática. Ante esta situación, el Banco Contactar lanzó Bioclima, una solución diseñada para apoyar a los productores rurales en la implementación de tecnologías e infraestructura que les permita fortalecer la gestión del recurso hídrico y aumentar pues también la resiliencia de sus actividades productivas. Saludamos a esta hora de la mañana precisamente al presidente del Banco Contactar. Estamos hablando del doctor John F. Linares. Presidente, bienvenido al campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días para ti, un saludo especial para todos los oyentes. Luis Eduardo, encantado de estar en tu programa. Bueno, presidente, ustedes han lanzado una serie de ayudas para los agricultores, para los campesinos colombianos, pensando en la presencia del fenómeno del Niño, que ya se está sintiendo en algunas regiones del país, como en la costa Caribe, con fuerte ola de calor, pero la otra cara de la moneda está pasando en departamentos como Boyacá, Casanare y Arauca, donde se ha intensificado el invierno. Exactamente, presidente, ¿en qué consiste ese paquete, esas medidas que ustedes están adoptando para ayudar precisamente a los agricultores, a los campesinos colombianos? Bueno, mira, lo que nosotros hemos venido lanzando un programa que se llama Bioclima y básicamente hace parte de un marco y una campaña que llamamos Más Fuerte que el Niño. Sabemos el tema del niño, ahorita estaba diciendo, vi un artículo de Estados Unidos que estaba diciendo que este super niño iba a ser más fuerte en los últimos 75 años. Eso lo cual nos está generando unas grandes preocupaciones. ¿Y en qué consiste básicamente esto? Es empezar a prevenir, es poder hacer programas en donde tienen incluido un incentivo para que podamos desarrollar actividades previas a que pase el fenómeno del niño. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hacemos temas de riego, ¿cierto? Inversiones en riego, de no gastar tanta agua a través de riegos tradicionales, sino temas de sistemas de goteo, tanques de reserva, reutilizar el agua para poder empezar a generar
adaptaciones un poco más eficientes de los recursos naturales para eso. Obviamente las personas necesitan una inversión, pero a su vez esa inversión le va a generar un retorno, porque van a evitar que sus cultivos se dañen y pueden mantener los precios y la productividad, que es lo más importante en ese sentido. Entonces les damos capacitación, por un lado, les ayudamos con una financiación para este tipo de eventos y aparte de eso le estamos dando un beneficio en tasa para que puedan llegar a tener una mejor aceptabilidad en el proceso de su flujo de caja. Presidente, precisamente esa financiación, como usted lo plantea, tiene unas tasas de interés más reducidas. Estamos hablando de financiar estos sistemas de riego en el 100%, 50%, ¿y qué tasas se manejan? Vean, nosotros programas estamos funcionando en temas de créditos productivos. Entonces nosotros pensamos más, no desde el punto de vista del fondeo tradicional, en donde vemos que tenemos que qué porcentaje lo podemos financiar, sino si vemos una necesidad puntual, hemos podido llegar hasta el 100% de financiación de estos programas que nos permiten a las familias evitar que hayan unos desastres económicos en sus familias y obviamente en sus cultivos y todo lo que pueda llegar a ser. En esto nosotros vemos a una financiación hasta ese nivel. Les damos tasas de una tasa tradicional del mercado, porque esto depende del sector, depende del nicho, depende de todo, pero inclusive hasta el 20% menos de lo que ya tienen una tasa tradicional en el mercado, es lo que venimos generando para poder generar. Y muy rápido, que esto es importantísimo en el mercado. Nuestros análisis, nuestros asesores van a entender la necesidad del cliente, analizan temas y hemos logrado hacer desembolsos en menos de 24 meses para que la gente se motive a hacerlo rápido, porque de nada nos sirve hacer unos análisis de crédito que nos demoramos 3 meses y ya en 3 meses ya el fenómeno del niño ya no se volvió niño, se volvió súper niño y obviamente las familias están afectadas de esa manera. Entonces nosotros tratamos de implementar esto de manera sencilla y rápida para que más personas puedan acceder y evitar ese colapso desde el punto de vista financiero de sus ingresos familiares. Este programa está diseñado para agricultores que tienen cultivos de ciclo corto o en general para todos los agricultores que están en las zonas donde se va a presentar el fenómeno del niño con mayor intensidad. Esto es una gran pregunta porque digamos que el fenómeno del niño no respeta ciclos cortos y ciclos largos, respeta solamente afectaciones de excesos de calor o excesos de lluvia. Entonces, en este caso nosotros no lo vemos por tipo de ciclo, sino porque un proyecto de ciclo corto se repite muchas veces. Entonces, a la medida que se repite el mismo ciclo N veces, pues se vuelve un proyecto de largo plazo. Entonces, como los vemos de esa manera, cualquier proyecto puede llegar a entrar desde que necesite todas las indicaciones y creo que no hay ningún proyecto en el agro que no requiera una adaptación climática que le permita poder facilitar y estabilizar su flujo de caja. Hay un aspecto interesante que ustedes lo están trabajando de manera puntual, es la educación financiera, pues obviamente que es requerida para que el campesino maneje de una manera más eficiente sus finanzas. ¿Ahí cómo lo están trabajando? ¿Llegan directamente o es a través de una plataforma? Hacemos una plataforma, nosotros tenemos un chatbot que hoy en día venimos funcionando en segmentación de productos. Y aquí nosotros damos capacitaciones en función de cómo hacer algunos temas, algunas tecnologías inclusive, pues son personas que no las conocen, entonces las divulgamos, cuáles podrían ser las mejores prácticas, cómo pueden lograr hacer toda productividad y sencillamente son videos muy cortos en donde la persona en cualquier momento del día puede descargar, puede entrar, que se ha enviado en el día y cuando ya tenga un espacio después de su jornada laboral, se conectan, revisan y se piensan a capacitar en ese tema. Y también tenemos un blog ahí a través del chat que sencillamente las personas pueden hacer preguntas y entre ellos generar una gran comunidad para poder potencializar el conocimiento. Y también conocer qué puede estar pasando con el clima, ¿no? Porque muchas de las veces los agricultores pues no se enteran exactamente de lo que manejan las agencias internacionales sobre qué está pasando con el fenómeno del niño. ¿Eso también lo apuntan ustedes ahí? Así es, y también segmentado, porque es que no necesariamente lo que tú decías al principio, hay una zona que puede ser más influenciada por el efecto del clima hacia el calor,
pero hoy en día estamos viendo que de pronto hay unos departamentos que también tienen exceso de agua. Entonces, digamos que hay que segmentarlos para que los campesinos puedan tener esa información internacional y nacional. Presidente, usted acaba de hablar precisamente de esos departamentos afectados por las lluvias. ¿Para esos agricultores que están en esas zonas también tienen alguna ayuda o no? Claro, lo que pasa es que el tema del agua no necesariamente es escasez. Los excesos de agua mal utilizados también pueden llegar a generar problemas en la producción porque hay inundaciones en terrenos. Entonces, en la medida que uno tecnifique el tema del uso del agua y que pueda hacer los drenajes correctos o la reutilización del agua como tal, nos va a permitir. Y este tipo de programas, esas tecnologías nos las permiten hacer y los apoyamos para poderlo anticiparse en ese sentido. Creo que aquí los excesos son los que son terribles y a eso es lo que estamos apuntándole, tanto en el tema de exceso de calor como exceso de lluvia. Doctor John, ¿usted considera que la banca colombiana debe dar un giro para atender una agricultura que va a estar en una situación extrema por el cambio climático? Es decir, diseñar nuevos productos como lo están haciendo ustedes para atender esos problemas de intensos veranos y fuertes lluvias. Yo creo que sí, yo creo que cada vez estamos siendo más conscientes de las necesidades, de las oportunidades que tenemos en apoyar realmente en la construcción de valor de los campesinos de largo plazo. Por lo menos nosotros lo estamos haciendo así. También estamos implementando seguros paramétricos que se llaman, va a ser sencillo, es un seguro que te protege en caso de una eventualidad cuando hay excesos de calor o excesos de lluvia y que el campesino a veces entienda que eso le está protegiendo su ingreso. Eso es un seguro que normalmente lo podemos llegar a hacer. Pero las entidades financieras vienen trabajando, algunas entidades como nosotros que somos mucho más creados desde el agro, pues entonces entendemos esas necesidades y estamos más enfocados, por eso podemos tener productos más a la medida, pero cualquier entidad hoy viene tratando de apoyar y deberíamos entender más en el largo plazo del campesino y no solamente en el corto. Sí, señor. Finalmente, para los agricultores, los campesinos que lo están escuchando a esta hora de la mañana, ¿hay un mensaje en especial de parte de usted? Claro, o sea, yo creo que a veces las eventualidades lo que hacen es fortalecer nuestro carácter, pero en la medida que nosotros podamos anticiparnos para que evitemos cualquier desastre, lo podemos hacer. Cuenten con el Banco Contactar, a través de nuestra página web podrían llegar a contactarnos para que miremos cuáles son las oportunidades que ustedes tienen en maximizar su ingreso y evitar riesgos, que lo que podemos hacer es prevenirlos y desde ya podernos anticipar a que sus cosechas no se vean afectadas por estos extremos que vienen y la tendencia viene que va a generar unos cambios drásticos del clima. Pues presidente, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio contándonos cómo su Banco Contactar está trabajando para ayudar a los agricultores colombianos. Muy amable, un feliz día. A ustedes muchas gracias y un feliz día para todos. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Avanzamos en esta mañana de sábado aquí en el campo de Caracol Radio y ahora les vamos a presentar un recuento de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Ante la alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño, que recientemente ya fue estimada en el 90%, el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA y Acosemillas emitieron una alerta dirigida a los productores del país para que adopten medidas preventivas frente a los posibles efectos del incremento de las temperaturas, pero también la disminución de las lluvias. Según estas dos entidades, estas condiciones climáticas podrían afectar cultivos como arroz, hortalizas, frutas, papa y pastos, entre otros, por lo que se hace necesario fortalecer las estrategias de manejo y protección de los sistemas productivos. Entre las principales recomendaciones se destacan, por ejemplo, el uso de semillas autorizadas por el ICA, una adecuada gestión y conservación de los suelos, así como una planificación rigurosa de las actividades agrícolas. Asimismo, se sugiere implementar policultivos, utilizar densidades de siembra que contribuyan a la reducción de la evaporación del agua y mantener coberturas vegetales que ayuden a conservar la humedad del suelo y, de esta manera,
disminuir el estrés hídrico de las plantas. De acuerdo con el ICA y Acosemillas, las semillas que cuentan con el registro oficial y control de calidad ofrecen mayores tasas de germinación y una mejor capacidad de adaptación a condiciones de baja humedad en diferentes zonas del país. Y a propósito de Acosemillas, su presidente Leonardo Ariza entregó precisamente recomendaciones de cómo manejar este fenómeno del niño. Sobre este particular dijo lo siguiente: vamos a identificar cuáles son los cultivos y las semillas más adecuadas para sembrar en nuestra parcela, en nuestra finca. Revisemos claramente cuáles son las áreas que vamos a sembrar, preparemos muy bien el suelo y sembremos unas semillas certificadas, unas semillas autorizadas por el ICA para que nos garanticen la calidad, el vigor, la sanidad que va a requerir esa planta en el proceso del verano. Entre mejor sea la genética, más va a resistir nuestro cultivo. Otro punto clave que deben tener en cuenta los productores de cereales y todos los agricultores en general para afrontar el fenómeno del niño es la fertilización de nuestras plantaciones. El plan de fertilización de nuestra finca. Revisemos el análisis de suelo. Por favor, hagamos análisis de suelo para tener claramente establecido un plan de manejo de fertilización y que nuestro cultivo tenga la comida suficiente para salir airoso en esta época seca. Y lo otro, hagamos monitoreo de plagas. En el verano se nos van a acrecentar algunas plagas y tenemos que tenerlas claramente monitoreadas para tomar las decisiones de manejo integrado que contemos con el servicio de asistencia técnica, ya sea del gremio, ya sea de la asociación, del distribuidor que nos acompaña en la zona, para que el asistente técnico nos ayude en ese monitoreo y tomemos la mejor decisión de control de plagas y enfermedades en este periodo. Es el presidente de Acosemilla, Leonardo Ariza, y las recomendaciones que deben tener en cuenta los agricultores para afrontar este fenómeno del niño que ya se está sintiendo en algunas regiones de Colombia. Y avanzamos en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio con los hechos, las voces, las noticias más destacadas del sector agroindustrial. Como parte de las estrategias para fortalecer el sector agropecuario en el Huila, la gobernación anunció una alianza entre Infihuila y Finagro orientada a facilitar el acceso a recursos para la adquisición de maquinaria agrícola, maquinaria amarilla y el desarrollo de infraestructura productiva como distritos de riego, centros de acopio y plantas de transformación agropecuaria. El convenio, suscrito recientemente por ambas entidades, va a permitir gestionar operaciones de redescuento y facilitar el acceso a cerca de 20.000 millones de pesos que van a ser destinados a proyectos estratégicos de los sectores agrícola, pecuario, piscícola, forestal y también de sostenibilidad ambiental vinculados al desarrollo rural del departamento. Con esta herramienta financiera se busca fortalecer la capacidad de inversión de los municipios y ampliar las fuentes de financiamiento para iniciativas que contribuyan a mejorar la productividad, generar empleo y aumentar la competitividad del sector agropecuario en esta zona del país. Con el propósito de fortalecer el valor agregado de la producción agrícola y mejorar los ingresos de las familias cafeteras, la Gobernación del Tolima anunció en el marco de la Feria Regional del Café de San Antonio la implementación de la estrategia Ruta de la Agroindustrialización, pero también de innovación en el campo, que contempla la estrategia de equipos para el procesamiento, transformación y comercialización del café, con una inversión superior a los 250 millones de pesos. Durante el evento, las asociaciones cafeteras Asocafesan y Azotetuán recibieron equipos destinados a mejorar la calidad y competitividad del café producido en esta región de Colombia. Entre los elementos que se entregaron se encuentran una torrefactora, 15 módulos semi-integrados para el beneficio del café, 15 tanques y otros equipos especializados para fortalecer los procesos productivos. Y la gerente general del ICA, Paula Andrea Cepeda, entregó un balance de la gestión del Instituto Colombiano Agropecuario durante esta administración. Esto fue lo que dijo. Que uno de los mayores logros que nosotros presentamos como administración
se empezara a hablar hace 13 años en Colombia. Y les estoy hablando del Sistema Nacional de Información Ganadera, del SNITA. Y yo aquí quiero ser muy enfática, más que el desarrollo tecnológico, que la innovación y que un despliegue, estamos hablando de trazabilidad pecuaria. ¿Y qué significa la trazabilidad? Siempre lo hemos explicado que la trazabilidad comparado con un humano es la historia de un animal, es como la cédula y la historia clínica y el certificado de función de las personas. Entonces, para nosotros poder tener esa trazabilidad animal, tenemos que contar con herramientas que pues en la especie pecuaria que ha sido pionera y de la que primero se empezó a transitar en este camino de la trazabilidad de la especie bovina. Acuario Elica, Paula Andrea Cepeda, algún aspecto de su balance que entregó a todos los colombianos ya cuando está a puertas de concluir su administración. Entre tanto, les contamos que la actividad cacautera en Colombia ha registrado un importante crecimiento en los últimos años, convirtiéndose en una de las alternativas productivas para miles de familias rurales gracias al impulso de proyectos de inversión, asistencia técnica y fortalecimiento de la cadena productiva. De acuerdo con Fedecacao, departamentos como Santander, Antioquia, Arauca, Huila, Tolima, Nariño y Meta se destacan entre los principales productores del país. Precisamente, el Meta se ha consolidado como uno de los territorios donde el cacao viene ganando relevancia como actividad agrícola y fuente de desarrollo rural. En el departamento, este cultivo se ha convertido en un motor económico para numerosas familias campesinas que encuentran en él la producción una actividad de crecimiento y generación de ingresos. Según cifras correspondientes al 2025, el Meta registra una producción de 7.549 toneladas de cacao provenientes de 11.482 hectáreas cosechadas distribuidas en 27 municipios. Entre ellos están, por ejemplo, Vistahermosa, Granada y Cabullaro, que lideran el área sembrada y la producción departamental. Entre municipios como El Castillo, Lejanías, Meseta, Uribe, Puerto Concordia, Guamal y Puerto Rico continúan fortaleciendo su participación en la cadena cacaotera. De acuerdo con información divulgada por la Gobernación del Meta, en el marco de la conmemoración del Día del Cacao, este cultivo promueve la asociatividad entre productores y contribuye a la sostenibilidad ambiental, además de impulsar el crecimiento del sector agropecuario regional. De igual manera, la administración departamental ha reiterado su compromiso con apoyar esta cadena productiva. Entre tanto, en la búsqueda de estrategias que fortalezcan el emprendimiento rural, impulsen el desarrollo económico y promuevan la participación de las mujeres en este sector, la Red de Mujeres Emprendedoras, Saberes y Sabores de San Roque, estos en el departamento de Antioquia, sostuvo un encuentro con representantes del Fondo de Fomento Panelero de Fedepanela. Durante la jornada, la entidad conoció de primera mano el trabajo desarrollado por esta organización y estableció una ruta de trabajo conjunta para fortalecer sus capacidades productivas, comerciales y organizacionales. Durante el encuentro se realizó un diagnóstico inicial para conocer la experiencia de esta organización. Y ahora nos vamos para el departamento de Sucre, porque la apicultura en esta zona de Colombia se ha fortalecido en los últimos años gracias al interés de productores, asociaciones e instituciones por consolidar esta actividad productiva. Aunque recientemente ha recibido un mayor impulso por parte de las administraciones locales, el departamento se destaca desde hace décadas en la región Caribe por su tradición apícola, preservada por familias de los Montes de María y otras zonas rurales. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Regresamos en esta mañana de sábado aquí en el Campo de Caracol Radio para seguir hablando de los diferentes temas que nos interesan a los agricultores, a nuestros oyentes en esta jornada informativa. La producción de aguacate se está viendo afectada por la intensidad de las lluvias que se presentaron a finales de 2025, comienzos de este año. El panorama en materia de producción no está pintando nada bien. Para conocer más detalles de lo que está pasando con la producción del aguacate hash en nuestro país, saludamos a esta hora de la mañana a la presidenta de Corpo Hash, la doctora Catherine Mejía.
Doctora Catherine, bienvenida al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarla, buenos días. Bueno, ¿y cuál es el balance que nos puede entregar a esta hora de la mañana? Pues Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, tengo que contarte que el sector del aguacate Hass viene este año con muchas novedades para los colombianos y para el mercado internacional. Este año por primera vez estamos enfrentando uno de los ciclos productivos por los que atraviesa todos los productos agrícolas y es una disminución del volumen total de producción. Entonces este año quizás las noticias al cierre del año no van a ser de crecimiento, sino por el contrario vamos a estar hablando de una disminución importante del volumen de producción, producto principalmente del efecto de las lluvias del año pasado. El aguacate Hass en Colombia tiene un comportamiento de 2 cosechas en el año. Una cosecha principal que ocurre entre los meses de septiembre y febrero de cada año y una cosecha que llamamos traviesa, que tiene una participación importante, es casi que el 45% del total del volumen en Colombia, que ocurre entre los meses de abril y agosto de cada año. El año pasado, a finalizar el mes de agosto y en septiembre, tuvimos un incremento muy importante de las lluvias, lo que hizo que se perdiera gran parte de la floración que da vida a esa temporada traviesa. Entonces este año Colombia está esperando cerrar el año con un volumen, inicialmente pensábamos que de 160.000 toneladas, pero hemos visto ya en el comportamiento de la traviesa una disminución aún mayor, por lo que creo que estaremos hablando de unas 150.000 toneladas al finalizar el año. Entonces la primera noticia es que este año tenemos menos volumen de producción, y eso pues sumado a todos los indicadores macroeconómicos que vienen afectando no solamente al sector del aguacate Hass, sino a toda la agroindustria, pues está haciendo que en este momento muchos de los productores estén atravesando una coyuntura compleja con el tema de la TRM y demás, pero con muchas expectativas de lo que puede ser esa cosecha principal que vemos está muy fortalecida, también tratando de prevenir muchos de los impactos que puede tener el fenómeno del Niño en el sector. Sin embargo, para nosotros el principal efecto del fenómeno del Niño está relacionado con el calibre de la fruta. Entonces no vamos a ver una afectación en el volumen como ya lo vimos con lo que pasó con la traviesa, pero sí tenemos que estar muy atentos a lo que puede suceder con respecto al calibre de la fruta en esta cosecha principal, si el fenómeno del Niño sigue teniendo este pronóstico tan complejo. Presidenta, ¿esto tiene un efecto directo en materia de atención de los mercados internacionales, los compromisos que ya se habían adquirido o no necesariamente? Así es, Luis Enrique. De hecho, uno de los principales efectos ha sido la disminución del volumen que hemos enviado al mercado de Estados Unidos. Recordemos que el mercado de Estados Unidos recibe la ventana de Colombia precisamente en esta temporada traviesa, es decir, en el verano. Y lamentablemente ese crecimiento que proyectábamos de poder llegar con un volumen cercano al 50% del total de la producción, pues este año no se logró. Pero la buena noticia es que el poco volumen que tuvimos durante la temporada traviesa está quedándose en el mercado interno para acompañar también el consumo de los colombianos, que es otra de las grandes líneas de trabajo que venimos desarrollando desde el gremio desde el año pasado, y vemos ya cómo empiezan a cosecharse los primeros frutos en el consumo interno del aguacate Hass en Colombia. Sí, uno pensaría que el cultivo del aguacate necesita mucha agua, pero que no es amigo de un intenso invierno. ¿Esto también genera algunas enfermedades que atacan la plantación o no? El invierno siempre trae un aumento de plagas y enfermedades. Afortunadamente nuestro árbol de aguacate pues es un árbol que es bastante resistente a este fenómeno. Y como te mencionaba, y gracias por traer ese punto a la entrevista, porque efectivamente hay muchos mitos alrededor del consumo del agua en la producción del aguacate Hass.
Y lo que podemos contarle a los oyentes es que, por el contrario, el árbol de aguacatejas es un árbol al que no le gusta el exceso de agua, Sí. y por eso disminuye su producción cuando tenemos un fenómeno de la Niña o cuando tenemos lluvias en exceso, como sucedió el año pasado. Claro, o sea, resiste más el verano. El verano, así es un árbol que puede soportar mejor el estrés hídrico por el déficit, más no por el exceso. El otro punto que ustedes y que muchos sectores están atravesando ahora es el tema del dólar, un dólar muy débil, un peso muy fuerte. ¿Qué tanto está impactando la caja de las empresas del sector de producción y exportación de aguacatejas? Pues mucho, Luis Enrique. Realmente ese es, creo que, uno de los principales dolores que tenemos hoy en día todos los sectores agroexportadores. Un peso que se revalúa en un 23% versus unos costos que aumentan un 23% en el caso, por ejemplo, de los costos laborales, los insumos que siguen estando altos, porque aunque la gente piensa que por estar el dólar bajo, el costo de los insumos también baja, lamentablemente esto no sucede de manera tan automática como sí caen los ingresos. En este momento, por cada dólar que el sector agroexportador está enviando a los mercados internacionales, estamos perdiendo un 23% de capacidad adquisitiva porque recibimos menos pesos, pero sí estamos pagando unos costos más altos, repito, por los costos laborales que aumentaron un 23%, por los insumos que siguen creciendo también por el conflicto que tenemos aún en el Estrecho de Hormuz, y sobre todo también las tasas de financiación, que con la subida la semana pasada al 12%, pues tenemos que ser conscientes que hoy en día estamos cubriendo unas tasas de interés cercanas casi al 15%. Y eso definitivamente pues tiene un impacto en la caja, y esperamos que el gobierno entrante llegue con soluciones prontas a apoyar a todos estos sectores agroexportadores que estamos generando más de 2,5 millones de empleos formales en el campo colombiano. Sí, señora. En algún momento se hablaron de coberturas, pero cuando uno habla con los diferentes gremios y los productores del campo colombiano, pues parece que las coberturas se quedaron en anuncio y nunca fueron implementadas. ¿Ustedes en algún caso las utilizaron o no? En algunos casos sí, como tú los mencionas, sobre todo los grandes exportadores tienen una cultura de coberturas muy amplio. Sin embargo, lo que estamos viendo es que pues la perspectiva de esa revaluación del peso nunca se había contemplado en estos niveles, y necesitamos un apoyo urgente del gobierno nacional para entrar a revisar cómo se tiene un plan concreto para apoyar a estos sectores con el impacto que se está teniendo con esa revaluación. Presidenta, con este panorama de una intensidad de las lluvias que ha afectado la producción y los cultivos, con una tasa de cambio que a ustedes realmente no les sirve mucho, el panorama no pinta nada bien, y me imagino que ustedes, los gremios, van a plantearle alternativas de solución al presidente Abelardo de la Espriella. ¿Han planteado ya alguna reunión con el equipo de empalme o con el gobierno entrante, o en qué momento se van a reunir pues para plantearle todo lo que está pasando? Así es, definitivamente una de las prioridades de los gremios actualmente es poder tener este tipo de conversaciones con el gobierno entrante. Ya hemos hecho desde Corpojas algunos acercamientos, sobre todo con el equipo de empalme, entendiendo que el presidente y el vicepresidente tienen una agenda bastante compleja en estos momentos, pero desde antes de su elección, en las campañas, pudimos tener la oportunidad de conversar con ellos, y ellos conocen de primera mano las necesidades del sector, pero sobre todo las propuestas, porque nuestro interés es que ellos vean que, aunque la situación es bien retadora, siempre desde el sector y desde el gremio hemos visto una gran posibilidad para el aguacatejas en Colombia. El hecho de que hoy en día seamos el segundo proveedor en Europa y el cuarto proveedor en Estados Unidos en tan corto tiempo, recuerda que esta es una industria que apenas lleva 15 años, nos genera una gran responsabilidad, pero sobre todo un gran compromiso también de
seguir adelante para proteger estos 81.000 empleos que genera el sector, para generar desarrollo en estos 250 municipios en donde estamos presentes. Y aquí hay una gran lista de propuestas claras al gobierno nacional que, como te menciono, ya estamos socializando con los equipos de empalme y que esperamos que tan pronto el gobierno llegue el 7 de agosto a la Casa de Nariño podamos empezar a concretar. Doctora Katy, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio hablando sobre la situación de la cosecha de traviesa que no va bien por los efectos del invierno de comienzos y finales del año anterior. Doctora, muy amable, gracias, un feliz día. Muchísimas gracias, Luis Enrique, a ti por el tiempo y bueno, seguiremos conectados con las noticias del aguacate Hass en Colombia. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar mañana a las 5:05 de la mañana para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más destacadas del sector agroindustrial. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Toda la información, todas las noticias las encuentran en nuestra página www.caracol.com.co programas al campo o las entrevistas en Spotify, en el buscador al campo, y por supuesto ahí van a ubicar todas las entrevistas que se han pasado a lo largo de nuestro programa. Feliz inicio de sábado y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.